Muy buenas para todos. En el día de hoy hablaremos sobre los aportes pedagógicos de Juan Jacobo Rousseau e Immanuel Kant, los cuales han influido mucho en la educación moderna. Hola, soy Yaine María Maestre Oñate y hoy vengo a hablarles de Juan Jacobo Rousseau. Nació el 28 de junio de 1712 en Ginebra, Suiza. Fue un escritor, pedagogo, filósofo, botánico, naturalista y músico que logró cuestionar las estructuras sociales y políticas de su época. Sus aportes en el campo de la filosofía, la política y la educación han sido considerados claves en el devenir social e histórico de las sociedades modernas de la actualidad. Es considerado como uno de los pensadores más importantes e influyentes del siglo XVIII. Adquirió fama y renombre tras la publicación en el año de 1750 por su primera obra, Discursos sobre las ciencias y las artes, con la cual fue galardonado con un premio por la prestigiosa Academia Francesa de Dijon. Rousseau pensaba que el hombre es bueno por naturaleza, pero que actúa mal forzado por la sociedad que lo corrompe. Sus obras más importantes son Julia o la Nueva Eloísa, una novela romántica, escrita en 1761. Contrato social, escrito en 1762. Y El Emilio o de la Educación, escrito en el mismo año, una novela pedagógica, todo un tratado filosófico acerca de la naturaleza del hombre. Según el propio Rousseau, fue la mejor y más importante de sus obras. El carácter revolucionario de este libro le valió la condena inmediata. Fue prohibido y quemado en París y Ginebra. Sin embargo, con rapidez se convirtió en uno de los libros más leídos en Europa. Su premisa está sujeta en que el cauce natural de las cosas es lo que debe guiar el desarrollo del hombre desde su nacimiento hasta su vida adulta, conduciendo al niño a partir de sus impulsos naturales y espontáneos que la experiencia cotidiana le irá proporcionando. Además, el filósofo contribuyó en la aparición de nuevas teorías y modelos de pensamiento. Definió los principios básicos de cualquier sistema democrático. Propuso el derecho como la principal fuente de orden en la sociedad. Estableció la libertad como valor moral. Construyó una percepción positiva del ser humano. Desarrolló una nueva pedagogía. Instituye una filosofía de vida ética. Para Rousseau, la educación es un proceso que se realiza de acuerdo con el desarrollo natural del hombre. Abarca desde la infancia hasta el final de la adolescencia. Es un proceso natural, no artificial. Es un desenvolvimiento que surge de dentro, no algo que procede de afuera. Se realiza por la acción de los instintos e intereses naturales, no por imposición de una fuerza externa. Tuvo un gran impacto en la forma de vida de la gente de la época. Enseñó a educar a los niños de forma diferente. Abrió los ojos de las personas a la belleza de la naturaleza. Hizo de la libertad un objeto de aspiración universal y fomentó la expresión de las emociones en la amistad y el amor en lugar de la moderación educada. Al igual que Aristóteles, Rousseau consideraba a la educación como el camino idóneo para formar ciudadanos libres, conscientes de sus derechos y deberes en el nuevo mundo que se estaba gestando. Pero él se dio cuenta de que el sistema educativo imperante era incapaz de llevar a cabo esta labor. Rousseau establece por primera vez los llamados periodos de aprendizaje, ajustados a las edades del educando, y pone de relieve de donde mejor aprende el niño a conocer a los hombres es en la historia. El maestro debe enseñar realidades y solo realidades. Los grandes postulados de su teoría pedagógica siguen vigentes. Los principales postulados de Rousseau se basan en que la educación debe centrarse más en el niño y menos en el adulto, que es importante estimular el deseo de aprender y que la educación del niño comienza desde su nacimiento y debe impedirse que adquiera hábitos de los cuales pudiera llegar a ser esclavo. Rousseau falleció de trombosis el 2 de julio de 1778 en Ménonville, Francia,
sin saber que solo 11 años más tarde, las ideas de su contrato social servirían para proclamar la revolución de la libertad. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Sofía Matilde Arias. En el día de hoy les voy a hablar acerca de Immanuel Kant y los aportes realizados en la educación. Immanuel Kant nació en el año 1724 y murió en 1804. Fue un filósofo y científico prusiano de la Ilustración, considerado como uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía universal. Él manifestó que la buena educación comprende disciplina e instrucción, y dice: el que no es ilustrado es necio, el que no es disciplinado es salvaje. Su obra principal es Crítica de la razón pura. También se resalta otra obra titulada Pedagogía, la cual está dedicada específicamente a la educación. Según Kant, la educación es un arte, cuya pretensión central es la búsqueda de la perfección humana, pero el ser humano no puede obrar aisladamente para el cumplimiento de esta labor. No son los individuos, sino la especie humana, quien debe llegar aquí a su destino. Con relación a los diferentes aportes pedagógicos, él expresa que la educación debe modelar a hombres de carácter, capaces de decidirse por sí mismos. Esto supone una voluntad libre que quiere el bien por el bien, la cual debe proponerse preparar al hombre al cumplimiento puro de ese deber, de una manera disciplinada, poseedora de una humanidad, considerando que las dos artes más difíciles para la humanidad son la de gobernar a los hombres y la de educarlos. Pues en los dos casos, la naturaleza no nos ha dotado de instinto alguno. Particularmente en lo que se refiere a la educación, Kant considera que estamos frente al problema más grande que puede plantearse el ser humano, afirmación con la cual no podemos menos que estar de acuerdo, si se tiene en cuenta que se trata de decidir lo que el mismo ser humano quiere ser. El hombre es la única criatura que requiere educación, ya que a través de ella se desarrolla una serie de disposiciones, pero ese proceso no se da por sí mismo, razón por la cual Kant considera que la educación es un arte cuya aplicación debe ser perfeccionada por muchas generaciones en múltiples dimensiones. En este sentido, la educación abre el horizonte para que la humanidad pueda realizarse plenamente. Seguramente es algo que todavía no hemos podido lograr, pero hacia lo cual tenemos la obligación de dirigirnos. Él propone que se debe buscar que el estudiante actúe bien, de acuerdo con sus propias máximas y no por costumbre, y que no solamente practique el bien, sino que lo haga porque es el bien. Es necesario que el estudiante valore ese principio y las consecuencias de la acción a partir de la idea de deber, con una formación de la conciencia, es decir, formación para el cumplimiento del deber por el deber. Él considera que la pedagogía busca transformar el proceso espontáneo de la educación en conocimiento sistemático. En ese sentido, habla de ciencia de la educación, que a su juicio es educación física o educación práctica. La primera es la época en la que el estudiante debe mostrar sumisión y obediencia pasiva, donde se rige una fuerza mecánica, la cual descansa en el ejercicio y la disciplina. La segunda es aquella en la que se le permite hacer uso de esa capacidad de reflexión y de su libertad, guiado siempre por las leyes con una fuerza moral. De igual manera, Kant es muy enfático al afirmar que solamente con el esfuerzo de personas que tienen interés por el bien del mundo y que son capaces de concebir un estado mejor como un posible futuro. La educación además comprende la cultura escolar, a que hace referencia a esas habilidades y destreza y a la misma pragmática que tiene que ver con la prudencia.
La primera, proporcionan al educando valor como individuo y la segunda, valor como ciudadano. En la educación pragmática es esencial la formación moral que nos da valor como especie humana que somos. Algunas expresiones entresacadas del Tratado de Pedagogía que muestran la vigencia del pensamiento de Kant en materia de educación. A continuación les voy a expresar algunas. La educación puede ser pública o privada. Sin embargo, en ambas se debe educar para la vida. Eso nos queda claro. La dirección de las escuelas debería depender solo del juicio de los entendidos más esclarecidos. Es claro que para Kant la educación no es tanto un asunto de eficiencia, de tecnología o de rendimiento económico, sino de contribuir a la realización de la humanidad. Así esto pueda considerarse una utopía. Debemos siempre indicarle a los estudiantes la necesidad de que realicen cada día un balance consigo mismos, con el objeto de que al final de sus vidas puedan elaborar un cálculo aproximativo en relación con el valor de su vida entera. De lo anterior se deduce que nosotros debemos desarrollar en los estudiantes un sentido cosmopolita, de modo que ellos puedan sentir la alegría ante la idea de un mundo mejor, y que la educación se presenta como la posibilidad de contribuir a la construcción de la sociedad moderna, a la reconstrucción de la democracia y a la observancia de los derechos humanos. Muchas gracias por su atención. Espero que sea de su agrado este aprendizaje, que sea muy significativo para todos.